Hola, queridos amigos, es un placer estar nuevamente con todos ustedes en estos nuestros diálogos en el colegio, lo que el paciente debe saber y algo más, en nuestro canal oficial en YouTube del Colegio Mexicano de Cirugía Cardiovascular y Torácica. Aquí les dejo el link y el código QR por si ustedes quieren ingresar a la página de nuestro colegio y a través de ese portal pueden ustedes establecer comunicación con nosotros para hacernos sugerencias o peticiones de algún tema que ustedes quieran que tratemos con mucho gusto. Aquí lo podemos hacer en este espacio, siempre y cuando sea un tema relacionado con la cirugía cardíaca o cirugía cardiovascular. Bueno, entonces, sin más preámbulos, y si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Es un resumen de lo último que vimos de la exposición referente a la insuficiencia valvular mitral funcional. La clase pasada o la semana pasada vimos un resumen de la insuficiencia mitral primaria. Ahora vamos a ir con la funcional o secundaria. Como ya dijimos, es una enfermedad que difiere de la primaria en que esta secundaria o funcional es básicamente una enfermedad del ventrículo izquierdo, o sea, del músculo del corazón. Dado que existe alguna anomalía por ahí que está distorsionando la geometría ventricular, entiéndase tridimensionalmente hablando, la cuestión volumétrica, de tal manera que recuerden ustedes que la mitral es prácticamente un paracaídas que está insertada, está anclada en el músculo del ventrículo izquierdo mediante cuerdas tendinosas y músculos papilares. Bueno, pues al aumentar su volumen o distorsionar su forma, pues se tiende a jalar hacia abajo parte de la mitral y esto condiciona que no cierre cada vez que late el corazón en sístole y se escapa un chorro de insuficiencia mitral. Ahí estamos viendo, no vamos a perder mucho tiempo, eso ya lo explicamos en profundidad en la clase correspondiente, simplemente vamos a decir que la forma de presentarse está en función de qué tanto o qué tanta porción o parte del ventrículo está afectada. Recordemos que esto se ve habitualmente con pacientes que tienen un daño en el ventrículo izquierdo y la fuerza de contracción, o técnicamente llamada fracción de expulsión, habitualmente está reducida en el porcentaje de efectividad. Entonces hablamos de pacientes con fracción de expulsión reducida, que puede ser la insuficiencia mitral funcional producto, como pueden ver ustedes primero a la derecha, de un infarto, una cardiopatía isquémica que acaba en un infarto, localizado a la parte posterior o posteroinferior o de la parte basal del corazón, la que está pegado con el diafragma, y acaba produciendo un área que prácticamente pues ya no se va a contraer al igual que el resto del corazón, del ventrículo izquierdo, y esto acaba ocasionando una cierta deformidad o cierta esfericidad local, lo cual hace que se jale solamente el músculo posterior inferior y esto arrastra hacia abajo una parte, solamente una parte de la válvula mitral. O, como vemos a la izquierda, puede ser una enfermedad más generalizada que esté golpeando a todo el ventrículo izquierdo con la subsecuente dilatación o aumento en sus dimensiones y volumen del ventrículo izquierdo, y esto pues jala por igual hacia abajo a ambos músculos papilares, que es lo que estamos viendo ahí a la izquierda, ¿verdad? En el caso de la cardiopatía isquémica, bueno, pues es un infarto habitualmente lo que produce esta circunstancia, que acaba en insuficiencia mitral, y en el caso de lo que estamos viendo a la izquierda, pues es la cardiomiopatía dilatada, así se llama técnicamente el término, pero incluye una serie de enfermedades que pueden ser múltiples, incluyendo la misma cardiopatía isquémica, pero es un daño más generalizado en todo el ventrículo. Esa es
la gran diferencia. Ahí está el resumen, lo que les digo, en la cardiopatía isquémica está localizada y en la cardiopatía dilatada está generalizada la deformidad del ventrículo. Entonces, así se ve una válvula normal, como la están viendo ustedes a la izquierda, y a la derecha cómo se ve cuando se ha distorsionado el ventrículo izquierdo, se ha hecho más esférico, se jala hacia atrás y hacia abajo y hacia afuera el músculo papilar posterior interno. Este es un paciente que yo operé que tenía un infarto en la pared posterior y inferior y basal del corazón. Y vean ustedes cómo se jala hacia abajo el músculo papilar posterior interno y esto deforma la válvula y no cierra en la sístole entre lo que son las porciones P2 y P3 de la válvula posterior de la mitral. Entonces, podemos decir que la válvula está normal, no es problema valvular en sí, por eso es secundario funcional, dado que se debe a un problema del músculo ventricular. Y esto hace que el pronóstico pues no sea tan bueno como en el caso de la insuficiencia mitral primaria, que ahí se arregla la válvula y si todavía el paciente tiene condiciones cardiovasculares adecuadas en el ventrículo, etcétera, pues el paciente le va muy bien porque vuelve a reintegrarse nuevamente su función cardiovascular. En este caso, habitualmente no sucede así porque es una enfermedad primaria del músculo y entonces todo el tratamiento debe ir dirigido al músculo más que a la válvula mitral. O sea, en este caso la insuficiencia mitral es el resultado, no la causa en sí que está produciendo la enfermedad. Y el tenerla, pues es un marcador de un, se llama outcome negativo, o sea, de un final más adverso, por llamarlo de alguna manera, comparado con pacientes que no tienen este problema. Cuando aparece la insuficiencia mitral funcional y es severa, pues vean ustedes cómo la sobrevida libre de muerte cardíaca pues decae en forma muy importante cuando se compara con la forma leve de esta misma insuficiencia y también la sobrevida que esté libre de cualquier necesidad de tenerse que internar por falla cardíaca disminuye dramáticamente, como están viendo ustedes aquí, a 18% en 5 años. Eso significa que más o menos el 82% de los pacientes ya tuvieron que ser internados por falla cardíaca, cuando menos una vez o más, a lo largo de 5 años de seguimiento, cuando la insuficiencia es severa. Entonces, es un marcador de negatividad respecto a los resultados en un seguimiento a largo plazo para este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué dicen las guías clínicas? Bueno, pues entendiendo que la enfermedad, como les digo, es eventualmente del músculo cardíaco, pues las guías clínicas, como ya repasamos, no vamos a entrar en mucho detalle. Primero, pues identificar que sea insuficiencia secundaria funcional, que ya lo haya tratado un especialista en falla cardíaca, que conoce muy bien las terapias que se deben de implementar, el correcto manejo de las mismas, y si esto es severo por eco, como ya dijimos, entonces, y si a pesar de este tratamiento por un especialista, que también lo podemos hacer nosotros, siempre y cuando esté bien hecho, pero si persisten los síntomas de este paciente, a pesar de ese intenso tratamiento médico, entonces el paciente pues, se va a considerar como un candidato a la terapia transcatéter para la aplicación de un clip. Haciendo la aclaración, solamente si el paciente, el problema es por un infarto previo y sigue teniendo cardiopatía isquémica y tiene indicación quirúrgica, bueno, pues ahí es indudablemente que se debe de ir hacia cirugía para que se le coloquen puentes, según sea el caso, ortocoronarios, y además se aprovecha para arreglar la válvula quirúrgicamente hablando, pero son situaciones muy específicas para indicar cirugía en estos pacientes. O sea, el paciente que no tenga indicación para ir a colocar unos puentes, pues simplemente no es candidato quirúrgico para ir a arreglar la válvula, según lo que indican las guías, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Porque el problema sigue siendo el músculo. Entonces, de nada vale arreglar la válvula si el músculo va a seguir en un estado inconveniente, ¿verdad? Entonces,
No tiene sentido enfocarse en eliminar la insuficiencia cuando el problema primario es precisamente el músculo ventricular. De ahí que las guías hagan mucho hincapié en el manejo medicamentoso, es el famoso Guided Directed Medical Therapy, que si analizamos las guías para el paciente que tiene falla cardíaca, acuérdense ustedes, ya dijimos que habitualmente el paciente con insuficiencia mitral funcional, una gran parte de ellos, casi las 3/4 partes, tienen un problema de falla cardíaca con fracción de expulsión reducida, o sea, abajo del 40%. Entonces, o sea, el corazón se contrae mucho menos de lo normal. Entonces, resultado de todo ese proceso de enfermedad que tiene el músculo cardíaco, que ya hemos dicho. Entonces, si analizamos las guías clínicas para el manejo de estos pacientes con falla cardíaca, recomiendan como indicación 1, nivel de evidencia A, o sea, es contundente, no hay duda, no hay discusión, hay que hacerlo, el manejo con la cuádruple terapia, el manejo con 4 medicamentos simultáneos a la vez. Y esto incluye, en grosso modo, no vamos a entrar en mucho detalle, a los beta bloqueadores. Aquí podemos encontrar el bisoprolol, por ejemplo, el carvedilol o simplemente el metoprolol, conocido por todo el mundo. Aquí un cambio importante es que ya no se usan los ARA2 o los IECAS, es decir, ya no se usan el enalapril y el losartán, telmisartán, candesartán, valsartán, así como tal, ya no se usan, ya está perfectamente demostrado que es mucho mejor el inhibidor de la neprilipsina, entiéndase la combinación de sacubitril-valsartán, que se llama Entresto en el mercado. Entonces, esto ha sido un cambio radical en el manejo de estos pacientes, desde el punto de vista de eliminar esta problemática que estamos viendo que acaba en insuficiencia mitral funcional. Igual también el manejo con los antagonistas de los mineralocorticoides, como la espironolactona, y finalmente también incluyendo algunas gliflosinas, como la dapagliflosina, que es la más frecuente que encontramos en el mercado. Entonces, todo esto se puede encontrar fácilmente en el mercado, no hay mucho problema. El problema es que son medicamentos muy caros, pero que ofrecen una alternativa excelente para este tipo de manejo. Vean ustedes, miren, aquí por eso les decía yo, ahorita ya creo yo que no se debe de pensar en regresar a los ARA2 o a los YECAS, porque aquí cuando se compara los 3 grupos, por ejemplo, cuando no se utilizó tratamiento médico, cuando se utilizó precisamente los ARA2 o los IECAS, que es la línea en color azul, y cuando se utilizó la cuádruple terapia, incluyendo el Entresto y las gliflosinas, que es la línea verde, vean cómo la mortalidad es mucho menor en el caso de la terapia con 4 medicamentos. Entonces, esto es indiscutible, esto pues ya no deja dudas que el medicamento que viene a darnos el gran cambio en esto, la gran esperanza, por llamarlo de alguna forma, de que esto se comporte de una manera conveniente para el paciente con el tratamiento médico solamente es precisamente, es el inhibidor de la neprilipsina, que se conoce en el argot farmacéutico como sacubitril-valsartán, que es una combinación de los dos, y se llama Entresto en el mercado, en la situación comercial. Este estudio, que es el PRIME Study, demostró que cuando se utiliza el Entresto, el sacubitril-valsartán, en pacientes que tienen insuficiencia mitral funcional severa, por cuando menos de 6 meses a un año, a dosis que sean las correctas, más o menos el 50%, en este caso 42%, resolvieron su insuficiencia mitral severa, ¿eh? O sea, ya no tenían insuficiencia mitral grado 3 o grado 4, cuando menos tenían grado, digo, en algunos casos era grado 2, en otros grado 1 y en otros grado 0, pero el 42% ya no tenían insuficiencia mitral grado 3 o 4. Esto es muy importante, porque esto implica que casi pues la mitad de los pacientes pueden ser manejados sin nada más que con tratamiento médico, ¿eh?
Sin embargo, vean ustedes, y yo sí quiero hacer énfasis en esto, que a pesar de toda esta evidencia que tenemos y pues, de todo este arsenal de medicamentos que tenemos en nuestras manos, y fíjense ustedes que el problema que se vive actualmente es de que muy pocos pacientes utilizan esta terapia, por la razón que ustedes quieran, manden y gusten. No siempre es por causas médicas, ojo, hay muchísimas causas que influyen aquí, desde factores del paciente hasta factores del médico también, factores del sistema de salud, pero el hecho es que de cada 100 pacientes que son susceptibles de que se les administre la cuádruple terapia, porque hay algunos casos en los cuales pues el paciente no puede recibir la cuádruple terapia por un sinnúmero de razones, puede ser por insuficiencia renal o por otros detalles, intolerancia, en fin, etcétera, pero de cada 100 pacientes el 82% es apto para recibir esta terapia. O sea, más o menos de cada 10 que ustedes escojan, 8 son, son viables de que se les dé esta terapia. Pero el problema es que de estos 82% que son aptos, solamente el 15% recibieron la terapia con 4 medicamentos. Y esto, pues la verdad es muy triste porque pues ya sabemos, vuelvo a insistir aquí, que cuando se utiliza este tipo de cuádruple terapia, la disminución de mortalidad por cualquier causa en los primeros 12 meses disminuye dramáticamente, como les decía, 25 puntos porcentuales. O sea, estamos hablando de una reducción bastante importante en mortalidad para estos pacientes. Y como ya les decía, ya hay un consenso pues casi unánimemente aceptado entre los especialistas en este tema, que para que el paciente realmente se catalogue como que no tuvo un buen desempeño desde el punto de vista de eliminación de la insuficiencia mitral funcional, después de haber recibido un tratamiento médico, un Guided Directed Medical Therapy, tenemos que hablar de que cuando menos esté recibiendo toda la cuádruple terapia como tal, incluyendo el sacubitril, valsartán, o sea, el entresto, las gliflocinas, como la dapagliflozina, entre otras, espironolactona habitualmente y un betabloqueador, cuando menos por 6 meses, y si es posible hasta por un año, antes de decir o de decidir que el paciente no tuvo respuesta. Sin embargo, vean ustedes, estos son datos de un subanálisis del registro que ya les he hablado en muchísimas ocasiones, que es el STS ACC-TVT Registry, que recogió casos de Estados Unidos utilizando la terapia con CLIP para la insuficiencia mitral. En el caso de la insuficiencia mitral funcional, estos ya son datos de la vida real, esto no es un trial ni nada. Son datos de la vida real, por eso es que esto cobra especial importancia. En todos este número de pacientes que se analizaron con insuficiencia mitral funcional y que se llevaron a CLIP, solamente el 19% tenía sacubitril valsartán, o sea, el entresto. O sea, ni siquiera llegó al 20%, es lo que estamos viendo aquí también. Entonces, esto es bien importante porque esto nos hace pensar que el paciente en la mayor parte de los casos está recibiendo una terapia incompleta antes de decidir que el paciente va a ir a la aplicación de un clip. Entonces aquí mucho ojo, y ustedes como pacientes tienen que estar conscientes de que primero los tienen que someter a un régimen verdadero con 4 medicamentos y que estén recibiendo las dosis máximas tolerables. Hay veces que hay problemas porque el paciente no tolera, se le baja la presión o tiene insuficiencia cardíaca o el potasio se le subió, en fin, pero eso habitualmente lo puede controlar el especialista en falla cardíaca o aún nosotros también podemos, como no, con mucho gusto. Pero sí es importante que el paciente esté consciente que debe de estar sometido a este tipo de terapias antes de pensar en la aplicación del CLIP. Hay otro punto que yo quisiera enfatizar a este respecto, que es la utilización de las gliflocinas. Este es un medicamento relativamente nuevo
no nuevo como tal, porque esto, si mal no recuerdo, se utilizó se aprobó por la FDA desde el 2015 para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 y finalmente en 2019 se aprobó para pacientes que tenían falla cardíaca, pero pacientes que además tenían diabetes. Y finalmente en 2020 se aprobó por la FDA para pacientes que tenían falla cardíaca con fracción de expulsión reducida que pueden o no ser diabéticos. Eso ya es intrascendente, eso no es tan importante. Entonces vean ustedes como en que en este metaanálisis es muy relevante que todos los estudios indican que el uso precisamente de la dapagliflozina, que es la más conocida, hay empagliflozina, canagliflozina y algunos otros por ahí, pero la dapagliflozina es la que se usa más comúnmente, es la que está más disponible en el mercado más fácilmente y creo que es hasta inclusive más barata. Pero vean ustedes cómo aquí el efecto final desde el punto de vista de mortalidad por cualquier causa disminuyó con el uso de las gliflocinas, así como también la muerte de origen no cardiovascular, también disminuyó con el uso de las gliflocinas el compuesto primario por eventos cardiovasculares adversos mayores, así como también la muerte cardiovascular. Entonces, no lo voy a atiborrar con muchos datos, lo que sí quiero precisar y decirles es que la evidencia es contundente. El uso de las gliflocinas, que comúnmente se abrevia como SGLT2 y una I, pues que son los inhibidores, entonces de los transportadores de glucosa y sodio y una serie de cosas más ahí, pero lo más importante es reconocer que el uso de estas disminuye la muerte por cualquier causa, disminuye también la muerte cardiovascular, así como también la necesidad de ser hospitalizado por falla cardíaca. Este estudio fue básico para que se lograra la aceptación de las gliflocinas en la utilización con en pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. Como ustedes pueden ver aquí, pues disminuye todo, la muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular, la necesidad de hospitalización por falla cardíaca, en fin. Y en este otro análisis también vemos que los síntomas y la calidad de vida del paciente mejora con el paciente con fracción de expulsión reducido, preservada, pero teniendo su mayor efecto cuando el paciente tiene fracción de expulsión reducida. O sea, entre más amolada esté la funcionalidad del corazón, por decirlo de alguna forma, pues mayor va a ser el beneficio que tenga el añadir la dapagliflozina a esta cuádruple terapia. Y por ende, si se arregla el problema muscular cardíaco o se mejora, pues va a mejorar también la insuficiencia mitral, como les decía, inclusive esa es la causa por la cual en la mitad de los pacientes desaparece precisamente, porque mejora el estado cardiovascular del paciente. Igual en este otro metaanálisis, pues vean ustedes cómo el uso de las gliflocinas mejora la calidad de vida utilizando una Kansas City Questionnaire, que son preguntas que se le hacen al paciente dirigidas a comprobar que su calidad de vida pues, ha mejorado, así como también si se somete a la prueba de caminar por 6 minutos y medir los metros que ha caminado. Otro estudio también que demuestra, fíjense ustedes, en pacientes que son elegibles para recibir la cuádruple-terapia, este fue todavía más aparatoso porque solamente el 2.6% de los pacientes elegibles recibieron la cuádruple-terapia, pero lo que yo les quiero enseñar es lo siguiente, y ahorita que estamos hablando de las gliflocinas, que son solamente, y estos son datos muy importantes porque pues son prácticamente estudios que vienen de la vida real, no llegamos ni al 5% de la inclusión de gliflocinas. Esto es todavía más representativo porque es pues el registro de pacientes con falla cardíaca en Estados Unidos, que se llama Gateway Guidelines, HeartFailure, y aquí después de analizar pues casi 50,000 pacientes se llega a la conclusión de que en resumidas cuentas pues uno de cada 5 pacientes que eran
susceptibles de recibir las gliflocinas, solamente 1 de cada 5 recibieron y 1 de cada 10 recibió la cuádruple terapia en pacientes que eran candidatos para esto. Ahora, entonces, esto nos da una idea de lo mal que andamos en la práctica diaria. O sea, el número de pacientes que están recibiendo el tratamiento es bajísimo, como ya estamos viendo aquí. O sea, menos de 20% para el sacubitril valsartán, a lo mejor entre 5, 15, no más de 20% gliflocinas, en fin, esto es algo que no es correcto porque el paciente, entre menos medicamentos esté recibiendo, pues menos son las posibilidades de que vaya a mejorar su insuficiencia mitral funcional sin la necesidad de alguna otra intervención. Ahora, yo también esto lo quisiera subrayar muy especialmente porque fíjense ustedes que existe la creencia de que después de la aplicación del clip ya se van a librar de las medicinas y no es así. Este estudio es sumamente importante porque llama la atención que después de la aplicación del clip y su seguimiento a 3 años, vean ustedes cómo en primer lugar, después de la aplicación del clip, hubo un aumento progresivo en la dosis de los medicamentos que estaba tomando el paciente solamente en 38%. Y el 62% pues se quedó igual, ¿verdad? No se modificaron, le siguieron dando los mismos, o en algunos inclusive ya no le dieron. Y entonces esto, que es la línea en azul, cuando no se aumentaron, y vean ustedes cómo disminuye dramáticamente la posibilidad de que el paciente esté libre de mortalidad por cualquier causa y libre de la necesidad de reintervención o de rehospitalización por falla cardíaca. Entonces, en resumidas cuentas, no se puede disminuir y mucho menos eliminar los medicamentos, la medicación después de la aplicación del clip. Por otra parte también, inclusive este es otro estudio que demostró que cuando el paciente tiene, después de la que se le ha aplicado el clip por insuficiencia mitral funcional, pues bueno, vemos en este caso que al momento de darse de alta este conjunto de pacientes, pues veíamos que un 23% tiene insuficiencia mitral severa, lo cual es un número bastante, es un porcentaje bastante elevado, pero más allá de eso, lo que quiero enfatizar aquí es de que en un seguimiento, que en este caso fue de la mediana, fue de 25 meses, vamos a decir 2 años, para no hacernos bolas. En 2 años, a los pacientes en los cuales se les disminuyó, se les retiró el medicamento, la insuficiencia mitral severa aumentó a 40%. O sea, grado 3 o 4, aumentó 40%. O sea, casi la mitad de los pacientes tenían otra vez el problema de insuficiencia mitral severa, aún con la aplicación del clip, cuando se les retiró el medicamento. Entonces, la conclusión es que no porque se les aplicó el clip, el paciente está en condiciones de que se les retire el medicamento. Eso no es cierto, inclusive ni siquiera que se les baje la dosis. Eso no es cierto para nada. Hay que ser muy claro, hay que ser muy enfático. Pregunten esto al cardiólogo que lo está atendiendo antes de tomar cualquier decisión, porque es muy triste que se vayan con una idea y resulta que nadie les explicó y entonces ya van a estar sumergidos en un doble problema, que es el problema del clip, con todo lo que ya conlleva, que ya dijimos, la necesidad de probable recuperación o que no funcionó, etcétera, etcétera, y además la problemática de tener que estar con una serie de medicamentos encima. Entonces esto es muy importante, hacérselo ver al paciente antes de tomar cualquier decisión. Y finalmente, esto es muy importante también, y no quisiera yo acabar esta plática sin decirles que miren, las guías clínicas se construyeron a este respecto de la utilización del clip en insuficiencia mitral funcional en base a 2 grandes estudios aleatorizados controlados, randomized control trials en inglés, uno que fue un estudio francés, que fue el MITRA
FR, que sin más ni más concluyó que el clip no sirve para este tipo de tratamientos. Y el otro es este que estamos viendo ahí en pantalla, es el COAPT Trial, que es un estudio que se hizo básicamente en Estados Unidos y en el cual pues incluyeron este tipo de pacientes con insuficiencia mitral severa, insuficiencia mitral funcional, y se comparó el tratamiento médico como Guided Directed Medical Therapy, o sea, el tratamiento especial enfocado por el especialista en falla cardíaca, contra la aplicación del clip más tratamiento médico. Entonces, aquí el objetivo primario era comparar cómo afectaba esto desde el punto de vista de mortalidad o necesidad de hospitalización por falla cardíaca. Lo que les quiero decir es que con todo esto que sabemos y que ya hemos visto hasta aquí, pues es incomprensible que en este estudio donde se está buscando evaluar la efectividad del tratamiento médico óptimo para pacientes con insuficiencia mitral funcional con fracción de expulsión reducida, vean ustedes las cifras tan tan pobres, cifras porcentuales en las cuales fueron utilizados los medicamentos que estamos viendo aquí en pantalla en los pacientes del COAPT Trial. Y en este caso estamos viendo en la columna del medio donde dice COAPT, Guided Directed Medical Therapy, estamos viendo el brazo control. Vean ustedes cómo en este grupo específico, donde debería de ser mucho más patente la calidad del tratamiento médico, porque es lo que estamos analizando, es lo que estamos comparando. Bueno, pues a 5 años solamente el 22% recibió el sacubitril valsartán, o sea, el más importante de todos los medicamentos fue recibido solamente en 22%. Y más aún, todavía es más escandaloso, que ningún paciente, y esto quizá por la temporalidad, a lo mejor por la época en la que fue hecho el estudio, que empezó en 2012 y ya el último reporte por ahí fue en 2019, y en 2020 se autorizó la gliflozina, la DAPA, gliflozina para pacientes con este tipo de problemática, pero aún así, pues ese no es nuestro problema. El problema es que no se utilizó en ningún caso, o sea, 0 casos de gliflocinas, cuando esto ya demostramos que disminuye la muerte por cualquier causa, la muerte cardiovascular, disminuye la necesidad de que se tenga que hospitalizar el paciente por falla cardíaca y aumenta la calidad de vida en todos los aspectos del paciente con insuficiencia mitral funcional con fracción de expulsión reducida. Entonces es inconcebible que aquí este estudio se esté tomando como bueno, se esté tomando como el non plus ultra, cuando el 0% de los pacientes tuvieron el uso de gliflocinas. Espironolactona, pues un poquito menos de la mitad, y finalmente los máximos números porcentuales pues fueron por los beta bloqueadores, por el metoprolol, por ejemplo, y los diuréticos como la furosemida. Entonces, pues con estos números que ya vimos, pues no se están cumpliendo lo que habíamos dicho, no se está cumpliendo el protocolo de ir con un Guided Directed Medical Therapy completo, con cuádruple terapia a dosis máximas tolerables por el paciente, que fue otro de los problemas que se han encontrado en los estudios, en los post-análisis del estudio COAPT Trial, que por ejemplo, en este trial, en este estudio, solamente el 2% de los pacientes, así como lo escuchan, el 2% de los pacientes tuvieron una terapia completa, y eso es considerando nada más triple terapia, ni siquiera nos estamos metiendo con la cuádruple, porque si aplicáramos el concepto de cuádruple es 0%, 0%. Pero bueno, aún así vamos con triple terapia, entonces quitando las gliflocinas, solamente el 2% de los pacientes tenían triple terapia con dosis óptimas a tope toleradas por el paciente. O sea, el 98% tuvieron un tratamiento médico incompleto. En estas condiciones, pues como es fácil que podamos concluir, pues un estudio así no lo podemos tomar por válido. Y sin embargo es algo que hemos visto que se toma como si fuera un dogma de fe. Y digo, pues esto no es la Santa Inquisición, ni mucho menos, ¿no? La Santa Inquisición fue abolida en 1820. Ahorita estamos en el siglo XXI y este tipo de estudios no nos puede servir por el defectuoso
Guided Directed Medical Therapy, por la deficiencia en la cuádruple terapia que recibieron los pacientes. Entonces, cualquier comparativo que ustedes me digan no es correcto ni debería de ser válido. Y sin embargo, las guías clínicas están fundamentadas básicamente solamente en este estudio y le dan una clase de recomendación 2A. Por eso el título de un artículo que yo escribí hace poco, donde pongo en tela de duda, en tela de juicio, pues todo esto que se ha dicho del co-op trial, y la verdad es que yo sí creo que se necesitan nuevos estudios utilizando un tratamiento contemporáneo con la cuádruple terapia, etcétera, etcétera, para establecer un comparativo y tener resultados que sean creíbles, de acuerdo, como les digo, a la terapia que tenemos disponible actualmente. Entonces, en resumen, sería para ustedes como pacientes que tengan en mente que al tener la problemática de insuficiencia mitral funcional, número 1, primero antes de decidir ir a un CLIP, ustedes se deben de someter a una cuádruple terapia con un tratamiento médico completo. Ese es el punto número 1. El punto número 2, les pudiera decir que tiene que ser esta terapia completa a dosis óptimas, utilizando los 4 medicamentos por cuando menos 6 meses. Idealmente es por un año, pero cuando menos por 6 meses, antes de concluir que no fue adecuada, que no se eliminó la insuficiencia mitral y que van a pasar a una terapia con CLIP. Acuérdense ustedes que el 50% de los pacientes más o menos resuelven su problemática, eliminan su insuficiencia mitral severa, funcional, con la sola utilización de un verdadero tratamiento médico completo. Además, también es necesario decirles y que tengan en mente que no porque ya les pusieron el CLIP van a ser candidatos a que se les retire el medicamento. Eso no es cierto. Ni siquiera que se les baje la dosis. Tienen que estar trabajando con dosis de aumento hasta que se establezcan las dosis máximas. Tener en mente también que cuando se coloca un CLIP no se va a mejorar la sobrevida, esa sigue igual, se mejora, quizá a lo mejor disminuye la necesidad de que el paciente tenga que ser internado por falla cardíaca, pero la sobrevida no se modifica. No sé, porque el problema es eminentemente muscular, no es que tenga o no la insuficiencia mitral, eso viene siendo secundario, como ya lo dijimos. Y finalmente, el Guided Directed Medical Therapy, que es el tratamiento médico óptimo, como ese va dirigido al músculo cardíaco, pues entonces ese sí mejora la sobrevida y mejora también la hospitalización por la necesidad disminuye la necesidad de que el paciente tenga que ser hospitalizado por falla cardíaca. Pues yo espero que con este repaso que dimos ahora quede claro que lo primero es el tratamiento médico óptimo, completo, bien manejado, no manejado parcialmente como se hace la mayoría de las veces, porque entonces nos queda la sensación de que muchos de los pacientes que se manejan actualmente con un disque tratamiento médico óptimo completo, en fin, etcétera, y que no funcionó y que se decide ir a CLIP es porque realmente el tratamiento médico ni fue óptimo ni fue completo. Entonces yo creo que hay que poner muchísimo énfasis porque esto es algo que les va a evitar una terapia con CLIP y sobre todo les va a mejorar la sobrevida y les va a mejorar también la posibilidad de que estén libres de cualquier necesidad de andarse internando por falla cardíaca. Entonces, vuelvo a ser muy claro otra vez, número 1, tratamiento médico óptimo, completo, a dosis máximas toleradas por el paciente. Muchísimas gracias, yo espero que ya con este repaso quede la situación más clara y si hay alguna duda con mucho gusto me pueden contactar, yo los puedo ayudar sin ningún problema, los puedo orientar. Les puedo dar algún consejo, algún comentario. Ahí están mis redes sociales a través de las cuales ustedes me pueden contactar. Y pues yo sigo estando a sus órdenes en el Colegio Mexicano de Cirugía Cardiovascular y Torácica. Hasta aquí esta presentación y pues nos vemos muy pronto. Gracias.